Muy bien, estamos grabando, estamos aquí lunes 12 de enero para empezar este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y antes de nada, quiero felicitarles porque ustedes han tomado 12 cursos en vivo. Este curso es por invitación. Están aquí porque han tomado todos los otros cursos de este nivel discipulado y está aquí en este curso terminante, el último curso, el discípulo hace discípulos. Y vamos a tratar de poner en práctica juntos lo que hemos aprendido en los otros cursos. El objetivo, la meta de este curso es prepararnos para plantar un grupito de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de esta meta durante todas las clases. A ver, ¿qué tenemos aquí? Sí, quiero que aprovechemos esta tarde, esta noche, para que nos conozcamos. Voy a darles la palabra. Favor de decirnos su nombre, de dónde es, un poco sobre usted y díganos también qué opinas sobre juntando, armando un grupito de estudio. ¿Le da un poco de miedo? ¿Le anima? ¿Ya tiene un grupo? Porque, como mencioné, en este curso vamos a estar trabajando para tratar de plantar un grupito. Voy a tomar algunas notas para que sepamos quiénes somos y quiénes están aquí. Vamos a dar la palabra primero a nuestra compañera para una presentación, para presentarse a Patricia de Argentina, de Buenos Aires. Adelante, Patricia. Una preguntita, por favor. Bueno, Oh, sí, Line tiene una pregunta, perdón, Patricia. Sí, adelante. Sí, estoy queriendo ingresar a la clase de la llegada del Salvador. Oh, con el profesor Zach. Sí, Este, por favor, que me perdón. Ok, sí, puedan este es ayudar. otro curso. Que vea usted en su WhatsApp para el curso. Y veo que hace un minuto el profesor Zach compartió Gracias, el link. gracias. Sí, es otro link entonces. Gracias, Line. Muy bien, Patricia, adelante. buenas noches para todos, los bendiga a todos. Yo soy Patricia Cera, soy de la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina. Pertenezco al Ministerio Bautista Comunidad Activa. Como su nombre lo indica, tenemos un pastor que nos hace trabajar bastante, nos enseña bastante, así que bueno. eh, Academia Cristo vino a afirmar que la verdad que todo lo que nos enseña está encaminado bajo la palabra de Dios. He aprendido mucho, he crecido bastante con esto, y le doy la gloria a Dios porque está bueno aprender para que nadie nos embauque, como dice en la palabra, con esos falsos profetas que vienen ahora, ¿no? Así que, bueno, no sé, si quieres saber algo más, tengo 65 años, este, no sé, ¿qué más quiere que diga? Eso es muy bien, eso es perfecto. Muchas gracias, Patricia, y estamos súper contentos de que esté aquí y con ganas de conocerle aún mejor durante el curso. Gracias, Patricia. Y Juancito Marte, adelante, veo su manito. Buenas noches, bendiciones. Igualmente, ¿desea presentarse? Díganos un poco sobre usted, su nombre, de dónde es. Soy Juancito Marte, de aquí de República Dominicana. Pertenezco a la iglesia Valle de Bendición. Ya tenemos un tiempo prudente, ahí ya tenemos un año y algo en esa iglesia. Y nuestro interés es de seguir creciendo espiritualmente y fortalecernos más en la palabra. Así que por aquí estamos.
Muy bien, Juancito, ¿de qué parte de la República Dominicana? Provincia San Cristóbal, municipio de Jaina. Muy bien, muy bien. Mi esposa vivía en Santiago, Santiago de los Caballeros, hace años. Muy bien, Juancito, gracias. Y vamos a dar la palabra a José Ernesto Rivera. Adelante. Buenos días o buenas tardes, pastor. Mi nombre es José Ernesto Rivera, de El Salvador. Actualmente estoy en Guatemala, en España, y son la 1 de la mañana acá. Este es mi último curso del curso de discipulado. Muy bien, ¿Se José escucha? Ernesto. Sí, lo escuchamos y muchas gracias por acompañarnos, aunque sea la madrugada ahí. Gracias. Muy bien, José Ernesto de El Salvador, quien actualmente se encuentra en España. Muy bien, y Carmen Vega, adelante, Carmen. Pero salgan más cuando quieras. No, está en clase. Pero salgan más. Bien, damos la palabra a Carmen Vega. Carmen, si desea presentarse, adelante. Y si no, no hay problema. A veces tenemos compañeros quienes están en el lugar de trabajo, transporte. Podemos volver a usted, Carmen. Bianca, adelante. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Primero que todo, hace 8 días no pude entrar a clase porque el link que me compartieron no fue posible que me dejara entrar. Me quedé ahí con muchos deseos de haber escuchado la palabra y el estudio de ese día. Pero bueno, gracias a Dios hoy estoy aquí. Soy de Colombia, pero ahora estoy viviendo acá en los Estados Unidos. Y pues bueno, asisto a una iglesia, aunque el pastor quedó de darme la dirección que dice que por aquí, por estos lados, de pronto puede haber una iglesia de Academia en Cristo, pero no ha sido posible que nos contactemos. Y bien, gracias a Dios, ahí con deseos de servirle a Cristo. Me gusta mucho ayudar a las personas, pues tengo como ese carisma, como ese don que Dios me dio de querer ayudar a las personas. Con mi hermana compartimos y llevamos alimentos a las personas más necesitadas. Lo hacemos un día a la semana, ayudamos, buscamos las personas que necesitan, que no tienen recursos y les llevamos de comer. Muy Eso bien. es. Excelente, Bianca, nuestra compañera colombiana radicada en los Estados Unidos. Muy bien, gracias por estar aquí. Sí, yo creo que tenemos iglesias allá en esta parte de la Florida, entonces con todo gusto podemos hablar más fuera de la clase. Muy bien, Arquimedes Rivas, adelante. Arquimedes Ok, Rivas. buenas noches, estimado hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Me Muy oye bien? bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Adelante. Ok, mi nombre es Arquímedes Rivas, de Venezuela. También es mi último curso y estoy, bueno, dispuesto a seguir aprendiendo lo que me falta. Todavía falta que aprender. Doy gracias a Dios por Academia Cristo, por darme la oportunidad de prepararme, no importa la edad, ¿verdad? No importa la edad. Y eso es muy importante, que no tomen en cuenta la edad. Siempre, bueno, en el Señor todos somos jóvenes, ¿verdad que sí, estimado profesor? Así es. Se ve muy joven aquí por la pantalla. No, muy Sí, yo bien. estoy bastante joven, gracias a Dios, pero bueno, no, estamos para servir a Dios. Soy de la Iglesia Apostólica Emmanuel, hermano, que funciona acá en mi localidad. Como le dije, soy de Venezuela, del estado Aragua, al sur del estado Aragua, un pueblo pequeño de
El empresario Noé es agropecuario, pecuario, es un pueblo se trabaja mucho la agricultura por acá. Y bueno, aquí también estamos sirviéndole al Señor, gracias a Dios. Y bueno, es una bendición estar con Academia Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias por estar aquí, Arquímedes. Excelente. Y Alicia, le damos la palabra a Alicia para presentarse. Buenas noches, profe, y buenas noches con todos. Aló, Muy buenas noches. ya sí me escucha. Sí, mi nombre es Alicia y soy de Ecuador, de la provincia de Imbabura. Y es un gusto poder estar empezando este último curso del primer nivel. Gracias a Dios ha sido una bendición, pues y espero seguir avanzando. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, Alicia. Mi familia y yo vivíamos unos 5 años en Ecuador y uno de nuestros hijos nació allá, entonces él es ecuatoriano. Qué gusto tenerla aquí en el curso. Muchas gracias. A usted, muy bien. Damos la palabra a Said Hinosa, adelante. Y estás ahí. Muy bien, sí, a Said, adelante. Estimado Said, pero su micrófono está en silencio. Podemos ver su manito, pero no lo escuchamos. Podemos volver a nuestro compañero Said. Ahora sí, ahora veo su micrófono prendido. Adelante. Sí, disculpe, parece que tenemos problemas con el internet. De hecho, me sacaron estaba con otra línea cuando lo saludé, pero a Dios gracias que tengo otra línea y pude entrar en el enlace copiando. Y quería agradecerle por el libro que envió. Acabo de recogerlo de la imprenta, la Teología de la Cruz. Importante, y me llama la atención esto de reflexiones sobre la cruz de Jesús y la nuestra. Así que me parece interesante el poderlo leer. Le agradezco, Pastor Matt. Era simplemente eso. Muy bien, excelente. Sí, un buenísimo libro que habla de la teología de la cruz. Muy bien. Vamos a dar la palabra ahora a Marco Antonio. Adelante, señor Marco Antonio, hermano. Hola, buenas noches de nuevo. Saludos y abrazos a todos en Cristo. Desde El Salvador, vivo en la zona norte de San Salvador, la capital, ubicado en un lugar populoso que se llama Mexicanos. Tengo 65 años, trabajo por cuenta propia. Soy un cristiano confesional. Muy bien, hermano Marco Antonio, muchas gracias. Que sea bienvenido. Y Leandro, adelante, Leandro. Paz, profesor. Acá estamos desde Misiones de Argentina. También ya en mi último curso del discipulado y ansioso para aprender más. Muy bien, Leandro, muchas gracias. Y Mabel Chara, adelante, estimada Mabel. Dios les bendiga a todos, profesor, muchas gracias. Soy de acá, de Colombia, soy de por acá, del departamento del Cauca, y pues sí, cursando ya el último curso de discipulado y aquí lista para aprender. Muchas gracias. Excelente, que sea bienvenida Mabel de Cauca, de Colombia, muy bien. Y Luis, y ayúdeme con la pronunciación, Uchak. Muy buenas noches, Dios nos bendiga, hermanos, Pastor Matt. Mi nombre es Luis Ushka. Creo que ya tomé unas clases con usted más antes. Y pues aquí es mi último curso, pues estamos aquí dispuestos para aprender. Y que Dios nos dé sabiduría y abra el corazón y la mente para que todo lo que vamos a aprender se nos quede guardado en nuestro corazón y a la vez también pongamos en práctica.
Eso sería todo. De aquí soy de Quito, Ecuador. Muy bien, otro compañero de Ecuador, excelente, qué gusto estar aquí de nuevo con usted, Luis, excelente. Y Verónica Ríos, adelante. Sí, profesor, buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Verónica Ríos Galarza, yo soy de Santa Cruz, Bolivia, y aquí también dispuesta, ¿no?, a ser parte de este grupo, de este curso, de esta enseñanza, y agradecida con Academia Cristo, ¿no?, que está dispuesta también a enseñar para todos aquellos que buscamos, ¿no?, saber más de la palabra de Dios y comprender qué es lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Con sus mensajes, con sus palabras, así para poder también llevar ese mensaje a otros, ¿no? Que no lo conocen por diferentes circunstancias, ¿no? Gracias y saludos para todos. Igualmente, muchos saludos y por eso estamos, para hablar acerca de cómo podemos llegar a las personas que no tienen la misma paz que nosotros tenemos. Muy bien. Y tenemos un compañero que tiene por nombre aquí en Phoenix, X 6885. Buenas noches, pastor. ¿Me oyen? Sí, sí, lo escuchamos bien. Sí. Lo que pasa es que buenas noches para todos, salud y bendiciones. No pude arreglar el teléfono, colocarle el nombre real. La próxima clase, pues ya le coloco la nomenclatura real. Mi nombre es No, no se preocupe. Rafael Izarra, de Venezuela, de la parroquia Ciudad Bolivia, el estado Barinas, Venezuela. También igualmente este es mi último curso de discipulado y bueno, como dijeron los hermanos anteriores, estamos para aprender en esta academia que damos gracias que estamos participando como estudiantes en esta academia para seguir creciendo y madurando en las enseñanzas de lo que dice la palabra. Gracias, pastor. Gracias a usted, Rafael. Muy bien. ¿Y quién nos falta? ¿Alguien más? ¿Alguien que nos falta para presentarse? Con toda confianza nos dice. Muy bien. Ah, sí, adelante, compañero. Guillermo, Guillermo, adelante. ¿Cómo está? buenas noches, Pastor Luke, perdón, Matthew, y compañeros de curso. Que Dios los bendiga y nos bendiga en este curso para que sea de mucho provecho y nosotros también podamos llevar a cabo la gran misión que Jesucristo encomienda antes de partir para la diestra de su Padre, que es la gran comisión. Estoy muy contento de volver a tomar el curso porque yo lo había tomado el año pasado con el pastor Luis Acosta, pero prácticamente asistí a la mayoría de las clases y para el proyecto final yo hablé con él y le dije que quería repetirlo totalmente porque no había logrado reunir un grupito de máximo 10. Me alegra mucho, pastor, que verlos hoy. Estamos atentos a todo lo que usted nos vaya orientando. Vengo preparado para la clase. Eh, y saludos compañeros, que Dios nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a usted, Guillermo. Muy bien. Me presento yo, su servidor, Mateo, como el publicano, como el recaudador de impuestos en la Biblia, Mateo. Yo tengo el privilegio de vivir aquí en la Ciudad de México con mi familia. Soy casado y tenemos 4 hijos. eh, y vivimos antes en Ecuador y antes de esto vivimos en Los Ángeles, California, donde yo servía como pastor en una congregación. Llevo unos 5 años y pico formando parte del equipo de Academia Cristo y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes para poder trabajar en equipo en la gran comisión. Vamos a entrar en materia. Antes de nada, vamos a ofrecer una oración. Después entrar en materia para hoy. Oremos. Amén.
Señor Jesús, cuando les diste a tus discípulos la gran comisión, también les hiciste grandes promesas de consuelo, ánimo y fortaleza, ya que nosotros también estamos llamados a compartir el Evangelio con los demás. Usa las promesas que les hiciste para consolarnos, animarnos y fortalecernos también. Pedimos tu bendición sobre esta clase en tu nombre, Jesús. Amén. Mm, Estamos aquí en la primera lección de este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y la meta principal que tenemos para esta noche es plantar la visión de la ruta Cristo. La ruta Cristo es la misiología y la estrategia de Academia Cristo para hacer discípulos. Y no tenemos tiempo para toda la historia, pero quiero compartir con ustedes un poquito sobre la historia de Academia Cristo. Hace unos 10 años, habían un equipo de misioneros trabajando mayormente aquí, de hecho, en México y en algunos otros lugares. Y estos misioneros querían llegar a aún más personas. Estaban trabajando fielmente, trabajando en algunas comunidades específicas, pero querían llegar a aún más con las buenas nuevas y con el mensaje de paz que tenemos. Entonces, poco a poco, ellos, con la ayuda de Dios, desarrollaron Academia Cristo. Y lo que estamos haciendo con Academia Cristo es formando un equipo aún más grande para que no haya solamente 6, 7 en este equipo yendo para predicar y para bautizar y para hacer discípulos, sino que seamos un equipo aún más grande yendo por eh, todas partes con el precioso evangelio. Entonces estos misioneros dejaron de trabajar en lugares específicos, montaron las clases en línea, aprendimos mucho, tuvimos que pulir muchos aspectos, cambiar algunas cosas y hoy en día tenemos Academia Cristo, que existe para capacitar a personas a compartir la palabra de Dios. Y esta estrategia inicia con Academia Cristo, con los cursos que tenemos en el WhatsApp, los cursos de nivel discipulado, los cursos de nivel sembrador. Estos son los cursos que vienen después de esta etapa de estudios. Todos los estudios de Academia Cristo, esta es la primera etapa. Pero lo que estamos haciendo con estos estudios es estamos tratando de capacitar a usted a plantar un grupo. Y el segundo círculo que tenemos aquí en la lámina, en la pantalla, es un círculo para grupo sembrador. Y la idea es tener un grupito, puede ser un grupo grande, de personas que se congregan para estar firmes en la palabra de Dios. Voy a borrar aquí, tenemos un dibujo, perdón, en la lámina. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar más. De hecho, vamos a tener por lo menos 2 lecciones en este curso que nos hablan acerca del programa Grupo Sembrador. Es como un paquete de recursos y estudios y es más que solamente recursos, es un plan para tener un grupo de estudio de la palabra de Dios. Y la visión a largo plazo es que algunos de estos grupos sembradores, que son formados por estudiantes de Academia Cristo, llegan a ser iglesias establecidas. Bueno, si hay 2 personas alrededor de la palabra de Dios, ahí tenemos una iglesia, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, tenemos la promesa de que Él está ahí. Y sabemos que la iglesia hoy en día no se trata necesariamente de un templo, de un edificio, sino es el cuerpo de Cristo, los creyentes. Pero estamos hablando aquí de como iglesias que forman un conjunto de iglesias que forman oficialmente parte de la comunidad de Academia Cristo. Entonces, la visión en resumen es que alguien
en algún momento está viendo las redes sociales y ve una publicidad, una propaganda para Academia Cristo, llega a ser un estudiante de Academia Cristo, pasa por todos los cursos, bajo, pues, ayuda por el Espíritu Santo, junta un grupo y enseña a este grupo la palabra de Dios y que el grupo crece y crece hasta llegar a ser una iglesia establecida. No hay ningún problema en este momento si usted dice, ya tengo una iglesia, no estamos por robar ovejas, puede seguir con nosotros, usar los recursos, pero a veces tenemos estudiantes que dicen, no, no tengo una iglesia, no tengo una iglesia de la sana doctrina, y ahí estamos para ayudarle a plantar un grupo. Esta es la ruta a Cristo y vamos ay, perdón, hice más dibujos en la pantalla. Ok. Ok, y vamos a continuar ahora con un poco de introducción. Antes, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la ruta Cristo y el propósito de Academia Cristo de identificar y capacitar a líderes? ¿Alguna pregunta sobre el propósito de Academia? Y por ejemplo, este gráfico de la ruta Cristo, vamos a estar viendo este gráfico varias veces en el curso, porque siempre vamos a estar volviendo a esta visión. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la gran comisión. Cuando Jesús ascendió al cielo, él delegó la tarea de hacer discípulos a los 11, a todos los creyentes. Habían en un momento 500 personas a quienes Jesús apareció, a todos los creyentes y por lo tanto a ustedes y a mí. Es algo muy interesante. Dios pudiera haber elegido otro sistema, pero por alguna razón en su sabiduría, Dios decidió encargarnos con esta tarea muy importante. Él hizo la decisión, voy a utilizar a los seres humanos con sus debilidades, con su pecado, con sus puntos débiles. Voy a utilizar a ellos para expandir mi reino. Qué privilegio que tenemos formar parte de este equipo para la Gran Comisión. ¿Puede alguien leer la Gran Comisión que tenemos aquí en Mateo 28, versículo 19, por favor? Si quiere lo hago, Perfecto, profesor Guillermo. Mato. Sí. Correcto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19. Muy bien, muchas gracias. Les dijo a los 11 discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Para mí es muy interesante la palabra nación, porque podemos pensar en Venezuela, en México, en Ecuador, en los Estados Unidos, y es cierto, estamos pensando en todas las naciones, pero también muchas veces en la Biblia, cuando escuchamos de las naciones, quiere decir a todas las personas, judíos, gentiles, viejitos, jóvenes, bebés, a todas las personas, incluso personas en naciones diferentes. Entonces Jesús les dio esta gran comisión, pero también les prometió ayudarlos. Les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este curso vamos a trabajar juntos para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y el proyecto final que ustedes tienen es juntar un grupo de personas
Vamos a estar hablando de 10 personas, pero al final de cuentas no hay problema si es un grupo de 2, no es problema si es un grupo de 20 personas. Vamos a estar trabajando para plantar un grupo y el proyecto final es compartir con este grupo. Perdón, se entrecorta la Ah, señal. está cortando No un poco la sé si conexión. soy yo nada más. ¿Los demás me pueden escuchar? O yo recibí una notificación que mi conexión no estaba Se muy oye buena. cortado. ¿Sí? Está bien. ¿Me escuchan? Ah, ok. Vamos a intentar aquí. Ahorita sí, ahorita sí. Ok. Ok, muy bien. Se cortó desde que empezó a hablar del proyecto final. Muy bien. Eh, un momentito, voy a ajustar mi conexión. Ok. Este, muy, ok. Vamos a ver si esta conexión es mejor. Este, pensando en la gran comisión, tenemos la comisión, vayan y hagan discípulos, pero también tenemos promesas. Yo tengo toda la autoridad y voy a estar con ustedes para siempre. Hoy yo tuve que ir a la oficina de migración aquí en la Ciudad de México porque estuvimos tratando de resolver un asunto de migración para mi hijo. Llegamos aquí a México con visas, pero había un problema con la visa de mi hijo porque él es ecuatoriano americano y habían problemas. Entonces yo fui a la oficina de migración con un poco nervioso. ¿Qué van a decir? ¿Va a haber multa? ¿Qué pasa si no podemos quedarnos aquí? ¿Qué va a pasar? Pero vamos a imaginar, y es una oficina grandísima, con muchas personas ahí. Y vamos a imaginar que yo tengo un amigo muy querido que me ama y que este amigo es el encargado de todo en cuanto a la migración. eh, entonces no tendría miedo, ¿cierto? Yo tenía miedo porque tuve que entrar en esta oficina y yo no conocía a nadie y tenía un problema y solamente estaba orando que pudiera resolver mi problema. Pero si tuviera un gran amigo que me ama y que quiere lo mejor para mí y él tiene toda la autoridad sobre todos los oficiales ahí, pues no tendría miedo. Es igual con nuestro Dios. Él tiene autoridad sobre todo, sobre el mar, sobre el viento, sobre todas las autoridades humanas que están aquí. Entonces, si Él tiene autoridad sobre todo, no necesitamos tener miedo cuando vayamos a predicar y bautizar. Entonces, en resumen, tenemos promesas muy hermosas, que Él tiene toda potestad, toda autoridad. Él está en el primer lugar en cuanto a todo y Él está con nosotros, pensando en uno de sus nombres, Emmanuel, Dios está con nosotros. Entonces, durante este curso vamos a tratar de siempre recordar estas promesas. Sí, tenemos un proyecto final grande, una obra grande que vamos a tratar de llevar a cabo. Vamos a invitar a personas y juntar un grupo y vamos a tratar de impartir un material a este grupo, pero estamos haciéndolo con nuestro Señor a nuestro lado. Él está con nosotros y Él tiene autoridad, potestad sobre todo. Muy bien, ahora quiero escuchar de ustedes. Vamos a ver las preguntas que plantamos en el grupo de WhatsApp. Y la primera pregunta es, ¿por qué los 11 discípulos podían tener miedo de ir y hacer discípulos en todas las naciones? Pensando en quiénes son los discípulos, sus dones, sus puntos débiles, el contexto donde ellos vivían, ¿por qué podrían tener miedo? Damos la palabra a Guillermo y después a Marco Antonio.
Guillermo, no lo escuchamos. Creo que ya va para prender el audio. Muy bien. Sí, 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 perfecto. pastor, ya, Adelante. casi que estoy embolatado porque desde el principio no tenía la aplicación Zoom, pero ya. Pero lo que yo pienso acerca de la pregunta, pastor, obviamente tenían que tener miedo viendo a su maestro crucificado, a todos ellos amenazados, perseguidos. Obviamente tenían que tener mucho miedo. No es tan fácil estar en los zapaticos de ellos. Y, y uno tiene que pensar en este momento acerca de la gran comisión, a ver si uno sí es capaz de sostenerse y no negar nunca su fe. Esa es mi respuesta, pastor. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. De acuerdo. Y Marco Antonio, adelante. Sí, yo pienso que ellos eran hasta ese momentito eran hombres comunes. Todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, a pesar de que ya tenían una promesa, pero todavía no había sido dispensado el Espíritu Santo tal como después ocurrió en el aposento alto. Entonces ellos no estaban todavía en el poder del Espíritu, ellos habían sido solamente alumnos, pero ahora se les estaba enviando ya sin su maestro. Y pienso yo que carnalmente es natural que se sienta un cierto temor cuando se va a iniciar algo, sobre todo si nunca se ha hecho. Ese es mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Sí, Jesús les prometió el Espíritu Santo como un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo para capacitarlos para esta obra, pero todavía estamos antes del día de Pentecostés. Y vemos el cambio, ¿cierto? Vemos en el día de Pentecostés cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y ahora ya listos para predicar ante una multitud agitada, hasta predicar en otros idiomas. Pero sí, en este momento todavía no recibieron este derramamiento especial del Espíritu Santo. Muy bien, y damos la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Sí, poniéndonos en texto de la historia, también en ese momento ellos veían que sufrían mucha persecución, arrestos, muerte, ¿no? El temor estaba latente permanentemente porque le dominaba mucho lo que era lo religioso de los judíos y el poder de Roma, ¿no? Al no tener el espíritu de todavía ellos no confiaban o no tenían la suficiente fe, no sé cómo explicarlo. Eran muy carnales todavía, ¿no? Ujú. En una palabra. Creo que ese es el punto para mí ver. Muy bien, sí, la persecución. Pues Jesús acaba de ser crucificado en Jerusalén y ellos podrían pensar, ¿y ahora vamos a hacer los siguientes? Eso es lo que sucedió a Jesús. Y ahora Jesús, tú quieres que nosotros vayamos a predicar y eso en la persecución. Muy bien. Luis, adelante, estimado Luis. Bueno, como ya comentaron los hermanos, pues es lógico que ellos tuvieron fe, pero, o sea, ellos ya estaban, o sea, bien preparados por Jesús, porque él mismo les enseñó y la palabra dice que ellos bautizaban a la gente, o sea, no era Jesús que bautizaba, Jesús era como que estaba viendo lo que hacían ellos, o sea, estaban preparados, pero en sí tenían miedo, ¿por qué? Porque no tenían fe, aunque ellos conocían de todo, pero tenían fe porque muchas veces también Jesús les mandó que hicieran milagros y todo, entonces todavía no tenían la fe suficiente. O sea, aunque ellos tenían
todos sabían todo lo que Jesús les enseñó sobre el reino y todo, pero como dijo usted, viendo a Jesús crucificado y todo, más pudo la carne que el espíritu, porque ellos no estaban bien afirmados en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros también. Y a veces nosotros conocemos la palabra, pero aunque ya hemos sido bautizados, hemos recibido al Espíritu Santo, pero igual a veces nos da miedo, el temor del rechazo. Entonces, ellos quizás viendo todo esto, tuvieron razón de tener miedo, por como dijo usted, ellos pensaban que ellos van a ir ellos eran los siguientes que iban a ser perseguidos, crucificados, pero ahí hay un ejemplo de nosotros, que nosotros ahora debemos vencer ese miedo, porque en muchos países se puede compartir la palabra libremente. Entonces es una gran ventaja que tenemos nosotros sobre ellos. Eso sería mi comentario. Muchas gracias por su comentario, Luis. De acuerdo. Entonces, en resumen, el miedo que ellos tenían, que a veces nosotros también podemos tener, eh, los 11 también que eran judíos formaba parte de un grupo étnico que tenía una larga tensión, había como conflicto con el pueblo de Samaria, pensando en Hechos, cuando Jesús les dijo, pues ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, Jesús acababa de ser crucificado en Jerusalén y podrían haber pensado, pues nosotros no nos llevamos muy bien con los samaritanos y hasta los confines de la tierra. La mayoría de los discípulos eran personas comunes y corrientes, pescadores. Lo más probable es que nunca hubieran viajado muy lejos. Y ahora, pues Jesús, tú quieres que nosotros vayamos hasta los confines de la tierra. Entonces, es natural, ¿no? Era natural que los discípulos tuvieran miedo. Podemos entender por lo menos, no digo que es bueno, pero por lo menos podemos entender algunas de las razones por las que tenían miedo. Pero como vimos, Jesús les dio unas promesas muy grandes y muy importantes. Y vamos a ver estas promesas ahora. Vamos a ver Mateo 28, 18 y 20. Ya hablamos de estas promesas, toda potestad, toda autoridad. Y no estarían solos. Jesús prometió estar siempre con sus discípulos. Y otras promesas que tenemos son en Hechos capítulo 1, versículos 8 y 11. Marco Antonio nos habló del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 1, 8, Jesús les prometió a los discípulos el poder del Espíritu Santo y Dios mismo los prepararía para el servicio. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Siempre y cuando ustedes aprovechen la oportunidad para hablarle a alguien acerca de Jesús, estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Porque por nuestra cuenta no podremos hacerlo. Por nuestra cuenta, pues somos enemigos de Dios, somos perdidos, flojitos. Solamente es por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros que podemos con confianza compartirle con alguien las buenas nuevas. Entonces podemos ver el día de Pentecostés y pensar, qué bonito, ojalá que estuviera ahí, ojalá que Dios haría algo así hoy en día. Pero sí, lo hace. Él nos mandó también su Espíritu Santo y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y en Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Eso significa que el trabajo que nosotros hacemos no es en vano. Tenemos un tiempo limitado. Jesús
sí va a volver, no sabemos para cuándo, entonces nos toca trabajar con, con el Evangelio, con la cosa más importante. Vamos a cambiar un poco y pensar en nuestra situación hoy en día. Entonces ya vimos algunas de las razones por las que los discípulos podrían haber tenido miedo. Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra, la persecución, el miedo. ¿Qué tiene de difícil ir y hacer discípulos en todas las naciones hoy en día? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos, los retos, las dificultades que nosotros podemos tener hoy en día? Rafael, adelante, si desea aportar. Sí, pastor, en cuanto a la primera pregunta, pues ya la mayoría de los hermanos y usted lo ha explicado, pero tengo algo que también agregar. Pues Jesús había sido arrestado, ¿verdad? Torturado, crucificado. Bueno, y los discípulos pues acababan de presenciar esto y estaban reunidos en secreto por miedo a los judíos. Eso está en Juan 20:19. Enfrentarse al mundo entero, pues como dice la palabra, todas las naciones, para predicar el mensaje de alguien que acababa de ser ejecutado, para ellos pues era extremadamente peligroso. Pues igualmente pues la orden de ir a dar a todas las naciones que está en Mateo 28:19, esto era una tarea monumental para ellos porque era un grupo pequeño de hombres que en su mayoría pues eran pescadores y gente sencilla, sin recursos ni experiencia en misiones mundiales, ¿verdad? Y a su vez pues a pesar de todo ese, pasado el tiempo que ellos pasaron el tiempo con Jesús, pues los discípulos mostraban dudas, falta de fe o no entendían completamente el plan de Jesús hasta después de la resurrección y Pentecostés. Podrían haberse sentido poco preparados o a la vez incapaces de llevar a cabo una misión tan grande que les encomendó Jesús. Y ese miedo a la muerte que ellos sentían o al sufrimiento del destino de Jesús que pasó, era una advertencia, pues, como tal, lo que pasó a Jesús para ellos, claro, el tipo de oposición que enfrentarían al seguirlo y predicar ese mensaje. Ese es mi aporte en esa pregunta. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, sí, me alegra que haya mencionado algo que no mencionamos antes, sentirse poco preparado. Y a veces podemos sentir lo mismo. Ay, ¿quién soy yo para compartir la palabra? ¿Y qué pasa si alguien me hace una pregunta y yo no sé cómo responder? O pues hay algunos conceptos que pues para mí son bien difíciles. Los creo por la fe, pero no soy muy bueno para explicarlos. Y entonces, pensando en todas las dificultades que tenemos, los obstáculos, puede ser la resistencia de la gente o burla por la parte de hasta familiares, ¿no? El cristianismo es una secta o falta de capacitación, falta de buena reputación, las tentaciones que tenemos. Pensando en todos estos obstáculos, ¿qué promesas nos hace Jesús si participamos en la gran comisión? ¿Cuáles son las promesas que Jesús dio promesas a sus discípulos? ¿Cuáles son las promesas que nos da hoy en día pensando en la gran comisión? Patricia, adelante. Sí, yo me quedé enganchada con la última pregunta. Ah, perdón. ¿Qué tiene de difícil el hacer hoy en día discípulos, ¿no? Y para mí es la cultura, ¿no? La cultura que llevamos por naturaleza, la enseñanza de la doctrina, el miedo al cambio de vida y la falta del conocimiento.
¿no? Creo que en un conjunto de todas esas cosas hacen que nosotros tengamos miedo a llevar a veces el Evangelio hasta que aprendemos a conocer al verdadero Dios, ¿no? Cuando empezamos a adquirir el conocimiento de quién es Dios, ¿no? Y qué es lo qué es lo que Él nos brinda, empezamos a dejar de lado el temor, porque estamos seguros de dónde estamos y con quién estamos. Hasta ahí la primera pregunta. La segunda pregunta que hizo fueron las promesas que nos hicieron, nos hizo Dios a nosotros. Y yo puse la presencia de Él permanentemente, el poder de, y si le creemos que seremos salvos, si somos bautizados, la promesa del Espíritu Santo, la certeza de la salvación y de la vida eterna, y tantas otras promesas más que nos hace Dios cada día, que a veces ni siquiera las vemos, porque vivimos preocupados por la vida cotidiana. Hasta ahí mi aporte, profe. No, muchas gracias. Y sí, para mí también puede ser tan fácil preocuparme por la vida cotidiana y, y no pensar en la eternidad de otras personas. Y ahí va. Y el diablo no quiere que estemos compartiendo este mensaje maravilloso. Entonces, él va a tratar de hacer todo lo posible para prevenir que contemos las maravillas de Dios. Pero Dios nos ha dado unas promesas y muchas de esas promesas tienen que ver con el poder de la palabra de Dios. En Perdón, Juan, sí, adelante. me quedó una cosita, Sí, adelante. que la mejor manera de llevar el Evangelio es con nuestra propia vida. Es la mejor comisión que tenemos para llevar, es vivir la palabra. Si nosotros vivimos la palabra real, la tenemos en nuestra vida incorporada y nos manejamos de una manera, es la mejor manera para llevar el evangelio a otros. Perdón, no lo interrumpas. No, 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 tiene mucha razón lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo. De hecho, me hace pensar en un letrero que vi una vez en una iglesia y había como las puertas de salida de una iglesia y encima de la puerta había un letrero que dijo, predica el evangelio, coma, usa palabras si es necesario. Y en algunos sentidos, pues técnicamente, según nuestra teología, hay un error ahí, porque son las buenas noticias acerca de Jesús que son el poder para la salvación. Pero el dicho tiene muchísimo sentido, que en la forma en que vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo amamos al prójimo, cómo decimos no a lo malo, es un testimonio importantísimo para el reino y tiene que ver con el evangelismo. ¿Cómo vamos a poder tener la oportunidad de, de compartir la verdad con alguien si esta persona no quiere escucharnos porque no tenemos una buena reputación? Entonces, lo que usted dijo tiene toda la razón, estoy de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí 4 versículos bíblicos que nos hablan del poder de la palabra. En Juan 17, versículo 17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos compartiendo la verdad y la verdad tiene el poder para tocar el corazón. En Hechos capítulo 8, ahí tenemos la historia de Felipe y el etíope y vemos ahí que cuando este señor, el eunuco, el etíope, cuando él eh, escuchó acerca de Jesús, porque Felipe subió a su carrito para explicarle la palabra de Dios. Cuando él escuchó la palabra de Dios, él quiso ser bautizado. Ahí vemos, la palabra de Dios obró en su corazón. Y
tenemos en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener fe? ¿Cómo puede alguien tener fe? Simplemente por escuchar la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 3:15, ahí Pablo escribiendo a un pastor joven y le dijo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces las sagradas escrituras nos hacen y hacen a otras personas sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces no depende de nuestra elocuencia, no depende de nuestra fuerza. Bueno, queremos trabajar duros, sí, pero no depende de lo que nosotros estamos haciendo. El poder se encuentra en la palabra de Dios y ahí tenemos consuelo. No necesitamos tratar de pensar en cómo puedo yo convencerle a creer en Jesús. Más bien, compartimos lo que dice la Biblia, compartimos la palabra. Vamos a ver dos preguntas más antes de cerrar, porque estas últimas dos preguntas nos van a ayudar a ver el bosquejo para el curso y para las otras lecciones que tenemos. La primera pregunta es, ¿qué sucede si un sembrador de iglesias, y podemos sustituir como sembrador de grupo, evangelista, qué sucede si un sembrador de iglesias tiene los dones para reunir a un grupo, pero no sabe enseñar? Entonces, ¿qué pasa si hay alguien que es buenísimo para invitar a personas y organizarse y crear el espacio y apartar el tiempo y tiene muchas conexiones y va invitando a muchas personas, pero no sabe cómo enseñar? ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahí? Veo la ¿Puedo manito. contestar? Sí, adelante, Patricia. Y yo creo que podemos ser piedra de piezo si nos vamos a enseñar. Si yo no puedo darlo, no tengo. No puedo enseñar lo que yo no aprendí. Sí, exacta. Sí, entonces si no estamos aprendiendo, si no estamos creciendo constantemente en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder compartirla con otras personas? Entonces, y a veces podemos ver esto hoy en día, que hay personas que son muy buenos para alquilar el espacio y invitar a muchas personas y muchas personas van, pero no tienen la sana doctrina y tampoco saben cómo explicar la sana doctrina. Por eso es muy importante que siempre estemos creciendo en la palabra, estudiando la palabra. Vamos a ver por el otro Pastor, lado. Ah, sí, eh, díganos. Ah, pastor, Bianca, bueno, sí. yo diría que si un sembrador no sabe enseñar, pues va a haber confusión entre los creyentes, mucha confusión entre los creyentes o una enseñanza de superficial que no da las expectativas de lo que de pronto uno va a esperar. Y si hay alguno que más o menos sabe, pues yo pensaría que se va a ir a retirar y se van perdiendo las ovejas. Ujú. Entonces, pues yo creo que un sembrador de la iglesia debe saber para tener un grupo y llevar la palabra y enseñarnos, debe saber bastante la palabra, saber en qué tema se va a meter y nos va a ir guiando las ovejas. Esa es mi opinión. Muy bien. ¿Puedo hablar, pastor? Sí, sí, adelante. Bueno, pastor, en cuanto a esa pregunta, puedo acotar que, bueno, prácticamente relacionado a esa pregunta, ¿qué sucede? Pues esto es una situación, pues, muy común en el ministerio, pues. Y la respuesta, pues, se encuentra en el principio bíblico de que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
donde cada miembro, pues como lo dice en Corintios, en Primera de Corintios 12, dice, tiene dones diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si un plantador de iglesia es muy efectivo reuniendo gente, en este caso, pues sería un gran evangelista, pero carece del don de enseñanza. Sucedería lo siguiente, o sea, si intenta hacerlo todo solo, entonces quiere decir que el discipulado es incompleto, porque la gran misión no termina en la conversión de hacer discípulos, sino que por lo menos incluye la instrucción, que es la enseñanza, que como dice la palabra, que guarda todas las cosas que os he mandado, como lo dice en Mateo 28:20, ¿verdad? Que Ujú. dice que sin esa enseñanza sólida, los nuevos creyentes pueden volverse inmaduros, vulnerables a falsas doctrinas o carecer de la base necesaria para crecer y a su vez hacer discípulos. Entonces eso se vuelve una dependencia excesiva, porque el grupo podría volverse excesivamente dependiente del líder para cada aspecto de su vida espiritual, en lugar de depender de Dios en la escritura. Entonces la solución práctica en cuanto a esa pregunta es el trabajo eh, en equipo, ¿verdad? El plantador de iglesia que debe conocer su limitación y buscar activamente un socio o colaborador para que posea el don de esa enseñanza y el discipulado. Ese es el éxito a largo plazo de una plantación de iglesia. Depende de equilibrar esos dones, de reunir y edificar, enseñando y pastoreando. Esa es mi acotación, pastor. Pastor, perdón que vuelva a hablar, porque dice en 2 de Timoteo 2:15 que procurar con diligencia presentarse a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, Entonces, Bianca. Sí, adelante. sí, pastor, era eso, el versículo que encontré para esa pregunta. Muy bien, y me gusta cómo usted, Bianca, utilizó la imagen de ovejas y que ovejas necesitan mucho cuidado. No pueden Por eso no hay ovejas que viven no son ovejas, no hay ovejas salvajes, ¿cierto? Siempre necesitan alguien para cuidarlos. Y es Amén. igual con almas. Y nosotros tenemos el privilegio de cuidar almas con la palabra de Dios. Y el versículo que usted citó, como queremos aplicar bien la palabra de Dios, distinguir entre la ley y el evangelio. Y también a veces en el ministerio necesitamos un equilibrio, como creo que fue Rafael, Guillermo, alguien nos mencionó como un equilibrio entre, ok, estamos invitando a personas, pensando en el crecimiento, el evangelismo, pero también cuidando el rebaño espiritualmente, y cuidando a los miembros que están ahí. Vamos a hablar de eso un poco más adelante en este curso y también en los estudios de nivel sembrador, cómo podemos tener un buen equilibrio siempre buscando a los perdidos, pero también discipulando a los que están ahí en el grupo. Entonces, volviendo a las preguntas que tenemos, la primera que vimos es qué pasa, qué sucede si un sembrador tiene los dones para invitar y juntar un grupo, pero no sabe enseñar. Y pues va a haber personas, pero no van a recibir la enseñanza sana y la sana doctrina. Por el otro lado, ¿qué pasa si hay un sembrador de grupos, un sembrador de iglesias que tiene el don de enseñanza, que conoce muy bien la palabra de Dios, que es muy bueno para preparar un estudio bíblico, pero no sabe cómo hablar con la gente, no sabe cómo invitar a personas? Bueno, el sembrador tiene los dones para enseñar, pero no va a haber un público, no va a haber personas. En este curso vamos a
vamos a dividir el curso en dos partes. En la primera parte, en las primeras lecciones, vamos a hablar acerca de invitando a otras personas, de cómo podemos evangelizar, cómo podemos crear puentes con las personas, cómo podemos buscar a los perdidos. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre la enseñanza, cómo podemos aplicar la palabra de Dios a los corazones de otras personas. ¿Cuáles son algunos consejos para liderar un estudio bíblico? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería evitar? Entonces, mayormente vamos a dividir este curso en estas dos partes. En la primera parte tiene que ver con juntando un grupo, yendo, buscando a personas. Y la segunda parte va a tener que ver con enseñando la palabra de Dios. Y estamos haciendo todo esto en pos del proyecto final. El proyecto final va a ser reunir a un grupo pequeño. Puede ser un grupo grande, pero sobre todo reunir a un grupo. Y vamos a hablar de estrategias para invitar, vamos a hablar de cómo manejar el rechazo, pero parte del proyecto final no es escribir algo, no es contestar preguntas. El proyecto final es invitar a personas y enseñarles los 4 conceptos clave. Vamos a ver en este curso estos 4 conceptos. Son pecado, gracia, fe y obras. Y vamos a tener una lección entera sobre cada uno de ellos. Vamos a tener una lección sobre el pecado, una lección sobre la gracia y entonces sobre la fe y por fin sobre las obras. Pero, y no tienen que hacer nada esta noche, tampoco mañana. Vamos poco a poco en equipo. Vamos a hablar más sobre el proyecto el día jueves, pero solo quisiera plantar un poquito sobre el proyecto final. Vamos a pensar en quiénes son las personas a mi alrededor, quiénes son las personas que forman parte de mi red de amigos y conocidos y colegas, quién podría yo invitar y entonces enseñar a estas personas un curso breve que se llama Los 4 conceptos clave, que son pecado, gracia, fe y obras. Muy bien, tocamos muchos temas esta noche. ¿Cómo estamos? Preguntas, dudas sobre el curso. Estamos aquí lunes y jueves. Solamente hay un turno en la noche porque somos un grupo más pequeño, ya que es un curso por invitación. Entonces los lunes y los jueves, como siempre, vamos a grabar la clase y subirla a YouTube. Pero ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas antes de cerrar esta noche? ¿Me puede repetir, por favor, los 4 conceptos que los estoy anotando? Claro, Y me son, quedan 2. sí, no, pecado. Pecado es el primer, y vamos a hablar también por qué pecado es el primer concepto, pero en resumen, por ahora son pecado y entonces gracia, la gracia, y entonces la fe, el tercer concepto es la fe, y el cuarto es las obras, las obras. Y ahí pueden ver la progresión, ¿cierto? Pecado, el problema que todos nosotros tenemos. La gracia, la solución de Dios. La fe, Gracias. cómo recibimos esta bendición. Y ahora en gratitud, ¿qué hacemos? Las buenas obras. Arquímedes, adelante. Amén. Quiero hacerle una pregunta con respecto a al trabajo que vamos a hacer. Vamos a contar con un mentor que nos oriente continuamente cuando estemos dando la visitación a las personas, porque me imagino que el trabajo que vamos a hacer es visitar casa por casa continuamente, buscando las almas, porque ese es el trabajo que vamos a hacer. Muy buena pregunta. De hecho, en esta etapa de los estudios, ustedes van a recibir un tipo consejero, un asesor, un mentor, que son profesores de Academia Cristo y trabajamos por regiones.
Por ejemplo, veo la mano de Luis. Para Alicia, usted también de Ecuador, ¿cierto? El profesor Nixon Vivar es el responsable para Ecuador. Para Argentina es el profesor Zach Sartorius. Para Venezuela es el profesor Luis Acosta. Entonces trabajamos por regiones y durante este curso vamos a asignarle oficialmente este punto de contacto. Entonces puede haber Y alguna... para mí, Sí, para la Florida es profesor Ángel Otero, que también vive en la Florida, vive en Deltona, Florida. Pero voy a verificar todo eso porque a veces nos toca ver, ¿no? Cuáles son los profesores que tienen tiempo. A veces si ya están trabajando con muchos, vamos a verificar todo y hacer la asignación. Luis y después Marco Antonio. Adelante, Luis. Eso del proyecto final, si tal vez explico, o sea, cómo es un grupo que uno tiene que enseñar ahí y grabar o cómo. Solo eso es mi inquietud. Sí, un grupito no tiene que hacer una grabación. Estamos aquí trabajando con un sistema de confianza, confiamos en ustedes, pero sí, la idea, la visión es juntar un grupo, invitar a personas a su casa o congregarse en un lugar público y ahí en persona impartir este curso, los 4 conceptos. Ah, ok, Y vamos gracias. no, de nada, y vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, tenemos un guía de profesor para el proyecto final, como un guía para ustedes. Vamos a ver este guía en clase. Vamos a hablar mucho más sobre, muchas veces en los otros cursos, el proyecto final que era para la última clase. Pero en este curso siempre vamos a estar hablando un poco sobre el proyecto final para que estemos en la misma página. Muy bien, y Marco Antonio, adelante. Sí, profesor, pienso yo de que cada reunión nos va a ir dando como un adelanto de cada diferentes aspectos del proyecto final, ¿verdad? Yo solamente tengo una pregunta y es, en los cursos anteriores siempre nos han dado que es 2 semanas para realizar el proyecto final. Am, en esta ocasión vamos a tener un tiempo similar. Sí, de hecho, va a ser un poco más largo porque es un proyecto final un poco más intensivo. Entonces, vamos a darles un poco más de tiempo y vamos a tratar de empezar el proyecto antes de que termine el curso, porque las últimas lecciones tienen que ver con los próximos pasos y la transición al siguiente nivel de estudios. Entonces, además de darles un poco más de tiempo, vamos a tratar de empezar el proyecto durante el transcurso del curso. De tal forma podemos compartir con todos cómo nos vamos. Por ejemplo, podemos decir, ay, invité a 5 personas esta semana y nadie me aceptó. O, ay, invité a mi amigo y sí, asistió y tenía mucho interés. Entonces vamos a empezar el proyecto durante el curso para que compartamos un poco entre nosotros. Y es menester reunirlos a todos en un solo lugar o se puede, por ejemplo, le hago la pregunta porque yo en este momentito yo me reúno con personas en lo individual, pero son personas que no se conocen entre sí y son personas que están en su etapa laboral, o sea, de que no tienen un tiempo así como para reunirse en un solo lugar, pues, ¿verdad? Entonces sería como de la pregunta, ¿se pueden hacer varias exposiciones en lugar de una sola? Sí, hablemos más Por de decirle eso. algo, tengo 4 personas y puedo darles la exposición de los 4 conceptos a una por una. Sí, yo creo que a veces nos toca ser flexibles
Y vamos, de hecho, en este curso vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las diferentes formas. Por ejemplo, hay los 4 conceptos. ¿Vale enseñar los 4 en una sola vez o dividirlo en 2 o tener 4 lecciones? Invitar a personas que no se conocen o tratar de juntar a todos. Vamos a practicar de estas preguntas, pero sobre todo lo más importante es que la palabra sea compartida. Entonces vamos a tener algunas recomendaciones, pero sobre todo lo importante es mejor compartir la palabra de Dios con 4 personas en 4 ocasiones diferentes que no compartir la palabra de Dios con ninguna persona. Entonces vamos a hablar Pastor, de la flexibilidad. Sí, Bianca, adelante. una pregunta, o sea que no pueden ser familiares, sí, porque lo primero que yo pienso es mi familia. No, claro, pueden ser familiares. De hecho, hay muchas ventajas en empezar primero con la familia. Entonces, claro que sí, pueden ser familiares. Ok. No, claro, sí. Familiares, vecinos, amigos, eh, puede ser personas que no conocen muy bien y de hecho en este curso también vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué hacían los discípulos. Por ejemplo, Pablo tenía una estrategia. Muchas veces él empezó con los que ya tenían un poco de conocimiento de la palabra, pero que tenían huecos en su comprensión. Y vemos que también fue misionero a los gentiles y a veces llegó. Entonces vamos a ver cuáles son las diferentes estrategias, pero una buena estrategia es empezar con la familia. Arquímedes, adelante. Profesor, y debemos buscar personas que están Amén. que sean neófitos o que sean personas ya conocedoras. El punto es porque una persona que generalmente ya conoce el Evangelio es porque está congregándose en algún lugar. Entonces es como, yo lo veo así, es como ir a intentar quitarle los congregantes a otra congregación, pues. Aunque pues es una cosa voluntaria, ¿verdad? Uno les pregunta. De hecho, yo acostumbro a hacer contactos en frío, y lo hago casi a diario. Y si me dan la oportunidad, sobre todo lo que es la cuestión del pecado, porque tiene bastante que ver con la ley y la ley acá en el país, en El Salvador, casi nadie la menciona, ¿verdad? Aunque son Pero mensajes complementarios, yo le digo a la gente de que la gracia, la gracia no funciona para la persona, porque la persona piensa que todo lo tiene por gracia, pero que no tiene ninguna obligación, y entonces ahí vienen los de las falsas enseñanzas que salvo siempre salvo, ¿verdad? Y aunque ande pecando, aunque ande haciendo lo que sea, pero entonces yo le digo, no, el Señor Jesucristo digo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por ahí me voy para hacer los contactos en frío. Pero como ya estamos hablando de una visión de crear un grupo, y es un tanto diferente la cosa. Sí, y Ok, hermano, eso, con hermano, permiso. de hecho, vamos a tener clases en que tocamos ese mismo tema, como queremos buscar a los que no tienen la fe que tenemos y no queremos que la meta principal es quitar personas de otras congregaciones. A veces, pero si tenemos un amigo o un conocido que va a una iglesia y sabemos que no, esta iglesia no se predica bien la palabra de Dios, es otro tema. Entonces, de eso quería hablarle, pastor, porque muchas veces, por ejemplo, uno encuentra una persona y, por ejemplo, yo le presento un Dios verdadero y a veces me dicen, sí, yo sí soy una iglesia, pero no estoy como de acuerdo porque hoy en día las iglesias son online, las iglesias, entonces yo veo que esa persona no se siente bien. Yo de una vez, venga para acá, hay un Cristo que te espera y te ama. Entonces está con los brazos abiertos esperándote. Entonces, claro, de una vez yo la voy acogiendo para un evangelio de Cristo en verdad. Entonces eso es lo que de pronto el hermano
que estaba hablando ahorita quiere decir. Sí, Ok, con porque, permiso, sí, profesor. un momentito, sí, porque no queremos robar ovejas, pero a veces hay ovejas quienes están bajo liderazgo peligroso. Entonces, y vamos a hablar de eso en el curso. Arquímedes, sí, adelante. Ok, gracias, profesor. El asunto es, me pregunta que empezamos a hacer un trabajo. Nos van a preguntar de qué iglesia soy, de qué movimiento. ¿Qué le puedo decir? ¿De iglesia luterana o tendría que obviar esto? ¿Cómo sería mi presentación como ministro de la palabra de Dios y presentarme como un luterano, cristiano luterano? ¿O cuál sería? ¿Qué le puedo decir cuando ellos me pregunten? Sí, buena pregunta. Academia de Cristo es un ministerio de la Iglesia Luterana Confesional. Pero también somos cristianos, si vemos en la Biblia el término de cristiano, los cristianos a veces sigadores del camino, entonces podemos decir que pues estoy en un programa de capacitación bíblica, somos cristianos y estoy trabajando en un proyecto para juntar un grupo y compartir con el grupo un curso breve y si personas preguntan más, pueden decir, sí, es parte de una iglesia luterana, es una iglesia protestante, tiene su raíz en la reforma protestante, no es nada nuevo, es una iglesia con enseñanzas basadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero también parte de cómo va a contestar esta pregunta depende del contexto. Por ejemplo, si hay alguien que no sabe nada de la palabra de Dios, que ni siquiera ha ido a la misa, nunca a un culto, empezar con el nombre luterano puede dar confusión. Puede empezar simplemente con, oh, no, tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. A veces hay personas que saben todo de la historia de la iglesia, saben todo de la vida de Martín Lutero, y ahí puede más fácilmente decir, sí, Ah, pertenezco ok. a un grupo. Ah, Sí, depende, sí, depende. sí, sí, ya entendí ya cómo es. Ok, gracias. Muy bien, no hay de qué. Y tenemos tiempo para una pregunta más y vamos a aprovechar mucho tiempo en las próximas clases para preguntas también. Patricia, adelante. Cortito, una acotación. Si es una persona que no conoce al Señor, no va a preguntar con respecto a la iglesia. Entonces tenemos que prepararnos para decirle que Jesús realmente la ama, a pesar del estado en el que esté, ¿no? Y que somos mensajeros, somos parte del camino, somos mensajeros de Cristo. Y le vamos a regalar el tesoro más precioso que Dios nos pudo regalar a nosotros y queremos compartir. Creo que esa es la manera que yo empezaría a hablar a alguien que no conoce a Cristo, ¿no? Porque hablarle religiosamente a veces asusta. Lo digo porque pasó a mí, ¿no? A veces asusta hasta que uno empieza a conocer. Entonces, mejor es hablar así, normal, no tan religiosamente ni tantos contextos bíblicos, sino con el amor que Cristo nos dio para repartir, porque en una abundancia. Esa es mi acotación. Muchas gracias por el aporte. Y sí, y por eso empezamos con el pecado. Empezamos con cuál es un problema que todos nosotros tenemos. Rico, pobre, anciano, joven. El problema que tenemos es el pecado. ¿Y cuál es la solución de Dios? La gracia. En amor nos envió un Salvador. Y entonces vamos ¿y cómo es este perdón nuestro? Pues por medio de la fe. ¿Y ahora qué hago yo? Las buenas obras. Entonces vamos a empezar con lo básico. Y volviendo a lo que Marco Antonio dijo, sí, queremos hacer los dos. Lo ideal es buscar a personas que no tienen la fe cristiana
pero también a veces hay personas que sí pertenecen a alguna iglesia, pero tienen juegos o tienen preguntas, todavía tienen dudas y simplemente estamos compartiendo lo esencial de la Biblia y vamos a ver pues cuáles son las puertas abiertas que tenemos. Muy bien, y Said, adelante Said. Gracias, pastor. En este ámbito yo pediría a los hermanos que inviten a gente que conocen, gente que está en su trabajo, en la familia, en fin, no gente que no conocen, y se trata solo de estudiar la Biblia. Más bien preocuparnos y concentrarnos en preparar a través del método de los 4C algunas enseñanzas. Y bueno, para mí y yo lo veo así de esa forma, entonces no importaría si ellos no tienen ningún conocimiento o si asisten a otras iglesias y están formados, mejor todavía, podemos complementar, porque estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando lo que dice la Biblia y cómo lo interpretamos, sin discutir nada, ¿no? Y teniendo mucho cuidado en no llevar el tema a otras aristas, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, Pastor Matt. Si estoy en lo cierto, me realimenta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, vamos a hablar exactamente de esta estrategia en el curso. ¿Qué hacían muchas veces los discípulos? ¿Qué hacían Pablo cuando llegó a una ciudad? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día? Eh, Vamos a hablar de las ventajas de identificar a personas que ya forman parte de nuestra red de conocidos, amigos, familiares y vecinos, podemos agregar colegas, porque ya tenemos confianza. Es mucho más fácil para mí y no quiero solamente hacer lo que es fácil, pero voy a tener más puertas abiertas con personas dentro de mi red de amigos y familiares que una persona que no conozco. Al mismo tiempo, si tengo la oportunidad de hablar con alguien que no conozco estoy ahí en la sala de espera, no sé, en el hospital, lo que sea, esperando para hacer un trámite y practicando con alguien, eh, ¿por qué no compartir la palabra de Dios? Pero para el tema del proyecto, va a haber muchas ventajas en empezar con personas que ya conocemos. Muy bien, excelente. Ustedes ya están listos para abordar el proyecto, para abordar estos temas y me alegra mucho la participación, me anima la participación de todos. Estoy con ganas de estar aquí con ustedes el día jueves, Dios mediante, y vamos a tener conversaciones así. ¿Dónde empiezo? ¿A quién debería invitar? Entonces ya vamos por un muy buen camino. Vamos a cerrar con una oración. Señor Dios, te doy gracias por mis hermanos en la fe, mis hermanos en la fe y su deseo de trabajar en este proyecto. Pero reconocemos que nosotros somos débiles, somos pecadores, no merecemos ser parte de tu equipo de discípulos, pero estamos aquí por tu gracia, capacitados por tu Espíritu Santo y con la mejor herramienta en la mano, tu santa y poderosa palabra. Pedimos tu bendición durante este curso, mientras estamos viendo cómo podemos invitar a personas a formar un grupo y pedimos tu bendición sobre nuestra enseñanza de tu preciosa palabra. Ya que el día está por terminar, encomendamos la noche a ti y a tu cuidado. Si es tu voluntad, danos la oportunidad de amanecer mañana listos para servirte y seguir creciendo en el conocimiento de ti y de tu gracia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Que todos descansen muy bien.
Gracias, Amén. pastor. Bendiciones. Nos vemos Dios los jueves. bendiga a todos, hermanos. Gracias, muchas bendiciones. Igual, feliz noche. Igualmente, que Dios les descanse muy bien. bendiga a todos, hermano. José Ernesto, gracias por madrugar con nosotros. Aquí Desde estamos España. presentes. Buenas noches, El hermano. jueves. Bendiciones. Gracias, que Gracias a todos todos. descansen muy bien. Gracias. Buenas noches, Dios nos bendiga. Igualmente, Luis, muchas gracias.